serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis aquí, a todos los que están siguiendo este culto por internet también, a través de YouTube, o verán el mensaje en otro momento. Saludarlos y bueno, hoy vamos a acabar la serie de predicaciones del libro de Hechos, por fin. Vamos a terminar este libro que empezamos hace ya, creo que más de un año. Pero antes de empezar, quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí, en el púlpito, y de la fecha que es, para felicitar a mi esposa. Hoy nuestro matrimonio cumple 17 años, así que felicidades, darte la enhorabuena por tu paciencia. Y bueno, nuestro matrimonio solamente tiene 17 años, no somos ni mayores de edad, así que todavía nos quedan muchas cosas por delante. Bueno, pues como digo, hoy acabamos con el libro de Hechos. Hoy vamos a ver el último capítulo, el capítulo 28, y vamos a dividirlo en dos partes. Y vamos a ver el final del viaje de Pablo hasta Roma y su estancia allí en Roma como prisionero. Por fin había llegado el momento en el que Dios concedería el deseo a Pablo de llegar a Roma. Después de 2 años de espera, encerrado injustamente en una prisión de Cesarea, de una tormenta terrible en alta mar, de 2 semanas a la deriva y de un naufragio, hoy vamos a ver cómo Pablo por fin llega a la capital del imperio. Recordemos que Pablo había tenido que apelar para que su caso fuera juzgado ante el César. Hace más de 2 meses que salió de Cesarea en un barco con dirección a Roma. En un intento por llegar a un puerto seguro en Creta, el barco donde viajaban Pablo, sus compañeros, el resto de tripulantes, el centurión Julio y sus soldados, se vio atrapado en una tormenta huracanada y quedó a la deriva durante 14 días a través del mar Mediterráneo. El barco terminó llegando a las costas de una pequeña isla llamada Malta. Y yo pregunto, ¿qué posibilidades creéis que hay de que un barco a la deriva durante 2 semanas, en las que recorrió más de 1000 kilómetros por la inmensidad del mar Mediterráneo, llegara a las costas de una pequeña isla como Malta? Pues matemáticamente muy pocas. Pero aquello no fue casualidad. Dios estaba al control, guiando ese barco y cuidando de que todo pasara según un escrupuloso plan que él ya había diseñado con anterioridad. La tripulación del barco intentó llevarlo a la playa, pero encalló y el oleaje, el tremendo oleaje que había, lo destrozó. Sin embargo, de manera milagrosa, las 276 personas que viajaban en él llegaron ilesas a la playa. Dios había prometido a Pablo que, aunque se perdiera el barco y la carga que llevaba, las personas salvarían su vida, llegarían a salvo. Y así fue. Así que vamos a ver el final del viaje de Pablo a Roma, y lo vamos a ver en 2 partes. Primero, en Malta. Dice el capítulo 28, versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, por si no coincide con las vuestras. Dice: una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Las casi 300 personas que iban en el barco llegaron como pudieron a la costa, empapados y agotados. Habían estado muchos días sin comer y además ahora habían tenido que nadar hasta la playa. Era noviembre, hacía frío y por si fuera poco se había puesto a llover. Yo creo que estarían muy desorientados y que lo primero que se preguntaron cuando se sintieron a salvo ya en la playa es: ¿dónde estamos? Se enteraron de que la isla se llamaba Malta y lo más seguro es que la mayoría no tuviera ni idea de dónde estaba eso, aunque probablemente parte de la tripulación sí conociera la isla de sus viajes anteriores. Malta es una pequeña isla que se encuentra en el mar Mediterráneo a unos 100 kilómetros al sur de Sicilia. Mide más o menos 27 kilómetros de largo por 14 de ancho y su territorio es aproximadamente similar al que hay entre Jaén, Marto y Los Villares, para que os hagáis una idea. No es muy grande, ¿verdad? Sus habitantes descendían de los fenicios y la base de su economía era el comercio marítimo, y con el paso del tiempo, 19 siglos después, perderían un partido contra España 12-1. Por esto es por lo que muchos nos suena Malta, ¿verdad? Lucas dice que al llegar los isleños, los habitantes de la isla, los trataron muy bien. Y la palabra en griego para referirse a naturales del lugar es bárbaroi, de la que viene en nuestro idioma, en el castellano viene bárbaros.
Sin embargo, en el original esta palabra no tiene un sentido despectivo, solamente se refería a personas cuya lengua nativa no era ni el latín ni el griego. Seguramente estos habitantes de la isla hablaban un dialecto procedente del fenicio. Y la reacción de los malteses seguro que sorprendió a los visitantes, ya que por entonces no era extraño que los náufragos, si conseguían sobrevivir, fueran asesinados o esclavizados. Sin embargo, lejos de eso, fueron recibidos con toda clase de atenciones. Los estaban esperando con una hoguera para calentarse y seguramente les ofrecerían algo de ropa seca y algo de comer. Eso nada más llegar, pero más allá de eso, es que los habitantes de Malta se ocuparon de las necesidades de estas 300 personas, de casi 300 personas durante los 3 meses de invierno. Y esto conllevaba mucho esfuerzo, sacrificio y recursos. Estos bárbaros, que como digo no es algo despectivo, demostraron una hospitalidad fuera de lo normal, que iba mucho más allá de lo esperado. Y esto también nos da una lección a nosotros. Dios espera de los creyentes que seamos hospitalarios, especialmente con los de la familia de la fe. Si estos paganos demostraron que aún quedaba rastro de una ley moral escrita en sus corazones, al tratar así de bien a unos náufragos desconocidos, muchos de ellos presos, ¿con cuánta más razón deberíamos nosotros abrir a los demás las puertas de nuestras casas, compartir de nuestros recursos, tratar bien a los extranjeros? Bueno, estaban todos alrededor de la hoguera calentándose, pero claro, un fuego hay que mantenerlo y hay que estar añadiendo leña, hay que estar añadiendo palos constantemente. Y los lugareños estaban llevando leña y Pablo, demostrando humildad, colaboró con esta tarea, demostrando que un verdadero liderazgo se ejerce desde el servicio, como Jesús demostró a sus discípulos con la lección de lavarse los pies, como vimos ayer. La verdad es que fue bonito el ejemplo, el detalle, no lo había visto nunca en una boda y fue bonito. Bueno, pues dice el versículo 3 que sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, porque aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. No sabemos si la serpiente mordió a Pablo o no, pero en cualquier caso un milagro sucedió. Si la serpiente no le mordió, pues el milagro fue que la serpiente huía del fuego por su vida y lo normal era que una vez que se le prendiera en la mano, le mordiera en defensa, ¿no? Y si realmente le mordió, el milagro fue que a Pablo no le pasó absolutamente nada. ¿Podría haber sido una serpiente inofensiva? Bueno, no lo creo porque quien escribe es Lucas y como médico seguramente que él conocía bien qué tipo de serpientes eran venenosas y cuáles no. Y además, fijaos la reacción de los habitantes del lugar. Ellos cuando vieron la serpiente prendida de la mano de Pablo esperaron que cayera muerto. Quiere decir que ellos sabían que esa serpiente era venenosa y era mortal. De hecho, pensaron que algo muy malo debía haber hecho para que no solamente era prisionero de los romanos, sino que además de haber tenido la suerte de salvar su vida del naufragio, algún tipo de justicia divina no iba a permitir que siguiera con vida. Más o menos como la gente habla hoy del karma, ¿no? Pablo se sacudió la serpiente, esta cayó en el fuego y él se quedó tan tranquilo. La gente seguro que se sorprendió mucho porque lo normal es que cuando a alguien le pica una serpiente entre en pánico. Y Pablo estaba tan pancho. Él había sobrevivido a palizas, a pedradas, a persecuciones, a naufragio. ¿Qué era la picadura de una serpiente para él? Él, ante todo esto, había experimentado el cuidado extraordinario y soberano de Dios. Una picadura de serpiente no lo iba a matar. Él sabía que el Señor le había prometido que llegaría a Roma y que predicaría allí. Así que él sabía que no iban a terminar sus días allí en Malta. Este era su seguro de vida, la seguridad de su esperanza. Por eso él estaba tan tranquilo. Y me vienen a la cabeza las palabras que él le escribió a los filipenses tiempo más tarde, en Filipenses 4:7, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa era la paz que gobernaba su corazón. Y yo me pregunto, ¿vivimos nosotros también con esa paz? ¿Con esta seguridad? ¿Con la absoluta tranquilidad de que el mismo Dios cuida de nuestras vidas como cuidaba también de la de Pablo? Y no va a dejar que ni uno solo de sus propósitos para nuestras vidas se quede sin cumplir.
Una vez más, Dios hizo un milagro en la vida de Pablo y él salió ileso de una situación mortal. Los habitantes de la isla, al ver que no le pasaba nada, cambiaron su percepción sobre él y pensaron que si la mordedura de una serpiente venenosa no le había hecho ningún daño, se trataría de algún tipo de ser divino. Pero si Pablo se enteró de eso, de que lo veían como un dios, seguro que no tardó en corregirlo. Lo mismo que cuando en Listra lo confundieron a él y a Bernabé con dioses griegos, después de sanar a un lisiado. No sé si lo recordáis. Pablo nunca aceptó recibir la gloria que solo Dios merece. Y todos los milagros que sucedieron en su vida y a través de él siempre apuntaban al Señor. Y este milagro en concreto no era algo casual, no era algo fortuito. Era algo que Dios había permitido para demostrar a los habitantes de la isla que Pablo era un enviado suyo, alguien a quien debían prestar atención y escuchar cuando predicara el Evangelio en los meses siguientes. Y este de la serpiente no fue el único milagro que el Señor hizo en la isla por medio de Pablo. Hubo más señales que lo respaldarían como enviado de Dios. Continúa el versículo 7 diciendo que cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Y al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Este Publio no era otro que el gobernador romano de Malta. Tenía que ser un hombre pudiente que tuviera tierra, casa u otros edificios para poder alojar durante 3 días a las 276 personas que llegaron allí de forma inesperada. Esta hospitalidad por su parte fue muy oportuna porque eso les dio tiempo, les dio un margen de tiempo a todas estas personas para encontrar un alojamiento a más largo plazo para esos 3 meses en la isla. Y hay que decir que la situación de Publio no era la más adecuada para hacerse cargo, para atender a tanta gente que llegó de forma inesperada. Publio tenía a su padre muy enfermo y esto podría haber sido una muy buena excusa para quitarse del medio y no pringarse con el follón que se armó allí, ¿verdad? La enfermedad de su padre, la disentería, estaba provocada por una mala salubridad en la alimentación. Provocaba fiebre alta, vómitos, diarrea y frecuentemente terminaba en la muerte. Sin embargo, a pesar de la enfermedad de su padre, Publio ofreció su hospitalidad y fue una hospitalidad desinteresada porque estos náufragos poco o nada tendrían que ofrecer. Sin embargo, Dios sí quiso recompensar esta hospitalidad de Publio utilizando a Pablo para bendecirlo. ¿Cómo? Sanando a su padre. Y esta sanación también sería una señal para llamar la atención sobre el mensaje que Pablo predicaría más adelante. Mirad, Dios tenía el propósito de llevar a Pablo hasta Roma para predicar allí el Evangelio. Pero las vidas de los habitantes de Malta no eran menos importantes para Dios que las vidas de los habitantes de Roma. El Señor quería que el mensaje de salvación también llegara a las vidas de los malteses. Y es que Dios trata de forma única y especial a cada persona. Para Él todos somos importantes. Tu vida, con todo lo que te acontece, por insignificante que parezca, es importante para Dios. Eres especial para Dios, que no se te olvide. Así que Pablo oró por el padre de Publio, reconociendo así su absoluta dependencia de Dios y dándole a él la gloria. Y este hombre fue sanado. Y como consecuencia, cuando la gente se enteró de esta sanación, todo el mundo comenzó a traer sus enfermos a Pablo y esto le ofreció una estupenda oportunidad para hablar del Señor, quien era la fuente de todo poder. Jesús, que era el perfecto ejemplo, llevó a cabo un ministerio de sanidad al mismo tiempo que de enseñanza. Y como apóstol suyo, Pablo hizo lo mismo, sanando enfermos y predicando la palabra de Dios de forma paralela. Y no se dan muchos detalles de cómo fue el día a día de estos 3 meses de estancia en Malta, pero yo estoy seguro de que, como Pablo hacía siempre, él tuvo muchas oportunidades de presentar el Evangelio y de hablar de la salvación eterna en Cristo. Seguro que tuvo ocasiones para hablar en público, tendría encuentros personales, en privado, con la gente. Con total seguridad, el paso de Pablo y de sus acompañantes por la isla esos 3 meses dejó una huella imborrable en la vida, quizá de forma eterna, de muchos de sus habitantes. Y seguramente cuando se marcharon de allí, quedó un grupo de creyentes nativos que daría lugar,
siempre según la tradición, a la primera iglesia en Malta que dataría de esta época. Algo que hace pensar que allí nació una comunidad cristiana fueron las atenciones con las que los habitantes de allí, en su despedida, colmaron a Pablo y a sus acompañantes, supliéndoles, dice el texto, de todo lo necesario para el viaje. Recordemos que llegaron a nado procedentes de un náufrago, así que hasta la ropa que llevaban seguramente estaría para tirarla. Se quedaron sin nada. Y este amor efusivo, genuino, espontáneo, que los malteses demostraron al despedirlo, parece, aunque no tiene por qué, parece la evidencia del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Cuando acababa el invierno, sobre febrero, empezaba a mejorar el tiempo y a soplar un viento del sur. Solamente entonces los barcos que habían invernado en la isla buscando refugio se atrevían a hacer el viaje hacia el norte, más o menos unos 150 kilómetros hasta el puerto de Siracusa, en Sicilia. Este recorrido, si las condiciones eran buenas, podía hacerse en un solo día. Así que después de 3 meses en la isla, el centurión Julio tuvo tiempo para hacer los arreglos necesarios para transportar hasta Italia a sus soldados y a los prisioneros en un barco de Alejandría que también había pasado allí el invierno. Vamos a ver ahora la llegada a Roma. A partir del versículo 12, dice: hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Al salir de Malta y después de un día de travesía, el barco llegó a Siracusa, en la isla de Sicilia. Allí estuvieron 3 días, probablemente por haber mal tiempo para la navegación. Y después de eso llegaron a Regio, ya en la península de Italia, en la punta de la bota. En el mes de febrero el tiempo sigue inestable, así que los barcos navegarían por la costa de un puerto seguro a otro en jornadas de un solo día, para no arriesgarse a un naufragio. Esperaron un viento favorable que los llevara más al norte a través del estrecho de Mesina, que separa Sicilia de la península de Italia. Y ese viento llegó al día siguiente, y siguieron entonces hasta Puteoli, al lado de la ciudad actual de Nápoles. Era una ciudad muy grande, de unos 100.000 habitantes, donde se encontraba el puerto comercial más grande de Italia en esa época. Dice el texto que Pablo se encontró allí con algunos cristianos que, con el permiso del centurión Julio, lo alojaron a él y a sus acompañantes, a Lucas y a Aristarco, durante los 7 días que estuvieron en la ciudad. Aquí vemos una vez más la gracia de Dios en acción, por medio del trato especial que Julio le ofrece a Pablo. Y esta comunidad cristiana que había en Puteoli puede que se hubiera formado algunos años antes, cuando en el año 49 tanto judíos como cristianos fueron expulsados de Roma. Al ser esta, Puteoli, una ciudad grande y encontrarse relativamente cerca de la capital, pues seguramente muchos de los que tuvieron que huir expulsados de Roma se terminaron estableciendo allí. Desde Puteoli hasta Roma, el último tramo del viaje lo terminaron haciendo por tierra, unos 200 kilómetros por una calzada romana que unía ambas ciudades. No sabemos por qué motivo acabaron el viaje por tierra, como tampoco sabemos por qué motivo estuvieron una semana en Puteoli, pero quizás ya estaban bastante hartos de barco y el centurión Julio decidió terminar el viaje por tierra firme. Este trayecto final, como digo, por tierra hasta Roma, les llevaría aproximadamente 5 o 6 días de camino. La calzada por la que fueron se llamaba la Vía Apia y dice el texto que algunos cristianos de Roma que se enteraron que Pablo estaba llegando no quisieron esperar más y salieron a recibirlo al foro de Apio, que está a 70 kilómetros de Roma, y 3 tabernas, que está un poco más cerca, está a 50 kilómetros. Ambos eran lugares de descanso para los viajeros y allí había mercado, mesones, y llegar allí desde Roma llevaba 2 o 3 días de camino a pie, cosa que hicieron con gusto los hermanos de Roma solo para recibir a Pablo y acompañarlo en su llegada a la capital. Conmovido por tal demostración de amor, Pablo se emocionó y dio gracias a Dios por ir siempre por delante, por ir proveyendo siempre a hermanos que iban supliendo sus necesidades. Esto lo animó mucho para la última parte del camino.
Y seguramente para el centurión y para sus soldados también fue impresionante ver el amor cristiano en acción, lo querido que era Pablo para gente que no lo conocía personalmente y que vivía a 3.000 kilómetros de distancia de donde él venía, de Jerusalén. Seguro que Pablo fue de bendición y de testimonio para todas las personas que vivían en los lugares por los que él tuvo que pasar en sus viajes. Pero yo estoy seguro de que Pablo fue sobre todo de bendición y testimonio para Julio y sus soldados, que pasaron varios meses con él y pudieron ver su fe en acción en todas esas circunstancias complicadas por las que tuvieron que pasar. Y escuchar todo lo que él pudo predicar sobre Dios y sobre el ministerio de Jesús. Así que estoy seguro de que la huella que dejó Pablo en todo ello permanecería imborrable de por vida en su memoria. Dice el versículo 16, dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Probablemente al llegar Julio intercedió ante las autoridades locales para que Pablo fuera bien tratado. El centurión Julio tenía que entregar un informe del gobernador romano Festo, el gobernador que había en Judea, un informe sobre el caso de Pablo. Seguramente ese informe fue verbal, porque el original se perdería en el naufragio. Pero tanto si fue verbal como si pudo entregar el informe por escrito, este informe seguro que destacaría 3 puntos principales. Que Pablo era inocente de cualquier delito, que Pablo había apelado al César y que la razón del encarcelamiento de Pablo eran unas disputas religiosas con los judíos de Jerusalén. El caso es que efectivamente Pablo recibió un trato especial y se le permitió pasar su encarcelamiento recluido en una casa, solamente con la incomodidad de la custodia permanente de un soldado romano que, eso sí, estaría encadenado permanentemente a él. Esta casa alquilada, así como otras necesidades, suponemos que fueron costeadas por los cristianos de Roma, ya que Pablo, al estar preso, no tenía la oportunidad de trabajar para pagar sus propios gastos, como sí era su costumbre cuando él estaba libre. Y bueno, ya están en Roma y durante este último viaje de Pablo hemos podido ver la soberanía y la providencia de Dios en muchas ocasiones. Y podemos enumerar algunas de ellas. Mirad, el centurión Julio le permitió a Pablo bajar a tierra en Sidón para ser atendido por su amigo. En la dura travesía, a la deriva, tras la tormenta, Dios le envió un ángel para animar a Pablo y darle un mensaje de esperanza, y cuidó de las 276 personas para que salieran ilesas. Después los malteses le mostraron una bondad fuera de lo normal tras su naufragio. Más adelante Dios cuidó a Pablo de la picadura de una serpiente venenosa. Después Pablo y su acompañante recibieron alojamiento en Malta por parte de Publio durante los primeros 3 días y después durante todo el invierno en las casas de los habitantes de Malta. Y más adelante igual en la semana que pasaron en Puteoli. Y por último, ya llegando a Roma, Pablo se encuentra con otros cristianos que se habían pegado 2 o 3 días de camino a pie, solamente para recibirlo con una cariñosa bienvenida y acompañarlo en su entrada a Roma. Cuando vemos los acontecimientos así, a vista de pájaro, o para ser más moderno, a vista de dron, es fácil quedarnos impactados por cómo Dios cuidó de forma sobrenatural una y otra vez de la vida de Pablo. Pero si hiciéramos el ejercicio intencional de hacer memoria y de enumerar las veces que Dios ha cuidado de nuestras vidas, que han pasado cosas fuera de lo normal, que sabemos que han estado dirigidas por el Señor, nos daríamos cuenta de que no es menos sorprendente que lo que Pablo experimentó. Nuestro Dios es el mismo que cuidaba de cada detalle de la vida de Pablo. Y de vez en cuando sería bueno pararse a pensar, a hacer memoria, a escribir si hace falta. ¿Cuántas veces y de qué manera hemos experimentado el amor y el cuidado extraordinario del Señor? Porque esto haría que nuestro agradecimiento, nuestro amor por Él, nuestra admiración por su poder y por su majestad fueran más y más grandes. Y ahora vamos a pasar al segundo bloque, a la segunda parte del texto de esta mañana, y vamos a ver la estancia de Pablo en Roma como preso. Vamos a ver este punto, organizado en 5 pequeños puntos también, a su vez. Y vamos a empezar por la presentación de Pablo en el versículo 17. Dice, 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Siempre había sido la costumbre de Pablo, cuando llegaba a una ciudad, ir primero a los judíos. Normalmente lo que hacía era buscar la sinagoga local y predicar allí. Y solamente cuando lo rechazaban o cuando lo expulsaban, entonces se dirigía a los gentiles. En esta ocasión, ya que él estaba prisionero, no tuvo la oportunidad de buscar una sinagoga, así que se le ocurrió
darse prisa en buscar la manera de que la sinagoga viniera a él. ¿Cómo? Convocando a los líderes judíos. Quizá Pablo suponía que ya habían llegado allí difamaciones sobre él procedentes de los judíos de Jerusalén y que los líderes judíos de Roma ya tendrían prejuicios sobre él. Así que Pablo ahora se enfrentaba a la delicada tarea de explicar por qué estaba preso y defender su inocencia sin enemistarse con los judíos de Roma. Y vamos a ver ahora la sexta y última defensa de Pablo narrada en el libro de Hechos. Eso sí, esta bastante más breve y más sencilla que otras que hemos visto ya. Continúa diciendo que cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido veros y hablar con vosotros. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Pablo afirma que es inocente, argumentando que los romanos querían dejarlo libre porque no habían encontrado ningún motivo justificado para mantenerlo encerrado o para matarlo. Ni el comandante Claudio Lisias, ni el gobernador Félix, ni el gobernador Festo, ni el rey judío Agripa habían encontrado a Pablo culpable de nada. Y también Pablo quiere dejar claro que la apelación fue el último recurso que le quedó para defenderse de las presiones de los judíos de Jerusalén. Me vi obligado, dice. Él quería dejar claro que apelar al emperador era una acción defensiva, no ofensiva. Él no quería ir a Roma para acusar a nadie, sino solamente para defender su causa y porque no le había quedado más remedio. Y de manera inteligente vemos que Pablo evita dar detalles o acusar a los judíos de Jerusalén de tratarlo injustamente. Él solamente dice que los judíos se opusieron. Pablo tenía todo el derecho a explicar con pelos y señales las injusticias que había sufrido, pero prefirió mantener un clima conciliador para ganarse así la simpatía de los judíos de Roma y poder hacerlos receptivos al evangelio que tenía pensado predicarles más adelante. Y ahora, y para que puedan saber el motivo real de su detención, les dice que es por la esperanza de Israel que él está preso. Y cuando él les dice estas palabras, la esperanza de Israel, los judíos lo entienden perfectamente. Saben de qué está hablando, saben que se está refiriendo a la venida del Mesías y al reino asociado a ese Mesías. Fue precisamente la predicación de Pablo sobre Jesús como rey resucitado lo que provocó el odio de la autoridad judía en Israel. Que el motivo real de su persecución y de la detención de Pablo era la resurrección de Jesús, era un tema recurrente en toda la defensa de Pablo. Él lo argumentó ante el concilio, ante el gobernador Félix, ante el rey Agripa, y ahora estaba utilizando también este argumento con los judíos de Roma. Pero es que esta esperanza, que para Pablo era una certeza, estaba cimentada en el profundo conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento y en su experiencia en primera persona con Jesús, con el Rey resucitado. Por eso Pablo ni podía ni quería callarse. Y vamos a ver ahora el interés de los líderes judíos. Dice el versículo 21 que los judíos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron a ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allí con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Los líderes judíos negaron tener conocimiento alguno del caso de Pablo. No habían oído nada acerca de él. Y es que Pablo y sus compañeros habían salido de Cesarea en uno de los últimos barcos de la temporada anterior de navegación y habían llegado en uno de los primeros barcos de la temporada actual. Así que era difícil que alguien desde Jerusalén hubiera llegado antes que ellos. Entonces los líderes judíos de Roma le manifestaron a Pablo su deseo de escucharlo. Querían conocer sus puntos de vista teológicos. Estos judíos no desconocían de qué iba la cosa, porque el cristianismo había llegado a Roma bastantes años antes. En Roma había una importante comunidad cristiana a la que Pablo ya le había escrito una carta, que es la epístola a los romanos que tenemos en nuestras Biblias. Y esto pasó 3 años antes. Estos judíos tenían deseo de escuchar a Pablo, a pesar de que sabían que allí donde llegaba el cristianismo causaba división. Y ellos se refirieron al cristianismo como esta secta. Y sin embargo, a diferencia del lenguaje actual, en el original, la palabra secta no tiene
un sentido despectivo. Se refiere en griego significa partido o escuela de pensamiento. Y bueno, Pablo debió alegrarse de ver el interés, la buena disposición que tenían estos judíos de Roma a escucharle. Y por eso, vamos a ver ahora la presentación del Evangelio. Dice que en el versículo 23 que señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándole y testificándole acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Los líderes que habían tenido un primer encuentro con Pablo animaron a bastantes más judíos a acudir a la casa donde él estaba preso, siempre con el permiso de las autoridades romanas, porque querían recibir una explicación más detallada acerca de lo que Pablo predicaba sobre el reino de Dios. Y él, de forma incansable, porque era lo que más le apasionaba, lo que más le entusiasmaba en la vida, estuvo predicándoles desde la mañana hasta la noche. Aunque yo estoy seguro de que esta vez Pablo tuvo cuidado de que nadie se sentara en el pollete de la ventana. Y este reino del que le habló no es otra cosa que el Evangelio, la buena noticia de que Dios, en su misericordia y en su soberanía, rescata a personas condenadas al reino de la muerte, al reino de Satanás, por su pecado, y les da la posibilidad de entrar en el reino de la salvación eterna por medio de su Hijo, por medio de Jesús, del Mesías resucitado. Y aunque parezca obvio, quiero preguntarte, ¿tú has creído esto? El medio que Pablo usó para convencerlos fue el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, dice el texto. Así fue como Jesús mismo llevó a los caminantes de Emaús al convencimiento de que Él era el Mesías. Dice Lucas 24-27, hablando de este pasaje, que Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a estos caminantes lo que se refería a Él en toda la Escritura. Este era el ejemplo perfecto, Jesús. Y este era el patrón que Pablo siguió siempre para predicar a los judíos. Razonar que Jesús era el Mesías, argumentándolo con pruebas basadas en los textos del Antiguo Testamento. Pero como siempre, el Evangelio provocó división. Esto lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos. En Hechos 14, Hechos capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, allí donde el Evangelio llegaba, causaba división. Y unos se convencieron por el razonamiento de Pablo, pero otros se negaron a creer. Y fijaos que no dice el texto que no pudieron creer, dice se negaron a creer. Y Lucas da a entender que su incredulidad fue una decisión voluntaria, como entendiendo intelectualmente que los argumentos de Pablo eran ciertos, pero negándose a creer con el corazón. Una y otra vez, en muchos textos que hemos estudiado en el Nuevo Testamento, vemos que creer en Jesús como el Mesías es responsabilidad personal de cada uno. Así que vuelvo a preguntar, ¿tú lo has creído? ¿Lo has aceptado no solamente en tu mente, sino también en tu corazón? ¿Vives como si tu vida ya no te perteneciera más a ti y perteneciera 100% a Jesús? Tú puedes decir, como Pablo les dijo a los Gálatas, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aunque siempre había algunos que creían, la mayoría de judíos rechazaron el mensaje de Pablo, lo cual era lo mismo que rechazar a Jesús, al Mesías que llevaban siglos esperando. Vamos a ver ahora el rechazo de estos judíos que simbolizaba el rechazo de Israel. Dice el versículo 25, que no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo le habló a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigáis no entenderéis, por mucho que veáis no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepáis que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Después que él dijo esto, los judíos se fueron discutiendo acaloradamente entre ellos. No se ponían de acuerdo y los líderes judíos comenzaron a irse. Y entonces Pablo,
lanzó una última advertencia, intentando quemar el último cartucho que le quedaba para zarandear sus conciencias. Citando las palabras del profeta Isaías, está en Isaías 6, del 9 al 10, unas palabras que ellos conocían perfectamente. Ellos sabían que Isaías, 700 años antes, había reprendido duramente a Israel, diciéndoles que ellos habían permitido que sus corazones se endurecieran, que sus oídos llegaran a ser sordos y que sus ojos se volvieran ciegos. Deliberadamente, aquellos judíos de la época de Isaías habían desechado sus posibilidades de arrepentimiento y ahora Pablo les está diciendo a los judíos de Roma que ellos eran iguales a los judíos de los tiempos de Isaías, cuando él los reprendió poco antes de que llegara el juicio, la destrucción y el exilio de la nación. Y Pablo quiso recordarles que estas palabras no eran suyas, no eran ni siquiera del profeta Isaías, eran del Espíritu Santo, eran de Dios mismo. Lo que Pablo quiere hacerles ver es que a quien están rechazando es a Dios mismo. Jesús también utilizó este pasaje para confrontar a los fariseos y a los escribas de su tiempo. Y hay un detalle curioso aquí, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando Pablo invitó por primera vez a los judíos de Roma a su casa, en el versículo 17, habla de nuestros padres, nuestros antepasados. Sin embargo, ahora, con toda la intención y ante su incredulidad, Pablo evita identificarse con ellos y en el versículo 26 dice vuestros padres, vuestros antepasados. Y entonces, por si aún pudiera despertar, aunque fuera los celos de los judíos, Pablo les dice que la salvación de Dios que ellos estaban rechazando sería ofrecida a los gentiles y ellos sí la aceptarían. Y ellos sí se beneficiarían de lo que en principio le pertenecía a la nación de Israel. Los gentiles, entre los cuales nos encontramos nosotros, recibirían por adopción los derechos como hijos de Dios que en principio solamente pertenecían al pueblo de Israel. Pero no hubo forma de hacer reaccionar a los que habían decidido endurecer su corazón y se negaban a creer. Así que se marcharon finalmente discutiendo unos con otros. Y me vienen a la mente las palabras de Hebreos 3:15, donde dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquellos judíos de aquel día que visitaron a Pablo, escucharon la voz de Dios y endurecieron su corazón. No hagamos nosotros lo mismo. Si hoy Dios está tocando tu corazón, no hagas como si no pasara nada. No mires para otro lado. No distraigas tu mente con otra cosa. Esto es endurecer tu corazón para no atender a lo que Dios quiere decirte. Si aún no te has comprometido con Cristo como Señor y Salvador de tu vida, deshazte de tu escudo, de tu coraza, de eso que te impide renunciar a ti mismo y entregarte por completo a Él. Terminamos con una conclusión que paradójicamente es una conclusión inconclusa. Dice el versículo 30 que durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Por 2 años estuvo Pablo bajo arresto domiciliario y sin embargo él tuvo siempre la libertad de recibir visitas y aprovechó esto para predicar el Evangelio a cada persona, cada día. Y no solamente a quienes lo visitaban. Recordemos que Pablo tenía un soldado permanentemente junto a él, encadenado. Y suponiendo que ese soldado iba relevándose por turno, por día, durante 2 años, y sabiendo que los soldados romanos cambiaban frecuentemente de destino, imaginad cuántos soldados pasaron por la muñeca de Pablo. Imaginad cuántos de ellos recibieron un testimonio directo de Pablo día tras día. Yo estoy seguro que esto también impactó sus vidas, la vida de muchos de ellos. Y quién sabe, quizás nos encontremos algún día en el cielo a algunos de estos soldados. Vemos que Pablo no se entretuvo en compadecerse de sí mismo por lo injusto que era estar tanto tiempo arrestado sin motivo o por tardar tanto tiempo en resolverse su situación. Él se adaptó siempre a cada circunstancia que le tocó vivir y aprovechó siempre para hablar del Señor a cualquiera. Y cuando yo me miraba en este espejo, decía, qué diferencia con nosotros mismos, que muchas veces esperamos las condiciones óptimas para hablar de nuestra fe. Que salga la conversación, que nos pregunten directamente, que sea la persona adecuada, que sea el momento preciso. ¿Cuántas excusas ponemos y cuántas oportunidades perdemos cada día? ¿Y cómo cambiarían las cosas si afrontáramos esta tarea como lo hacía Pablo? Y Pablo no solamente aprovechó para hablar del Evangelio,
cuando él tenía tiempo de estar solo, él se dedicó a escribir 4 cartas, 4 epístolas que hoy forman parte de nuestras Biblias. ¿Sabéis cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Algunas de estas cartas contienen varios pasajes que están entre los favoritos de todos los cristianos a lo largo de la historia, también entre mis favoritos. Así que qué bendición para nosotros esos 2 años de arresto de Pablo en Roma, ¿verdad? Y es que el Señor es capaz de sacar lo mejor de las peores situaciones. No solamente de la vida de Pablo, sino también de la tuya y de la mía. ¿Y qué pasó después de esos 2 años? Bueno, Lucas no dice nada más en Hechos, pero por las cartas de Pablo sabemos que después tuvo tiempo de viajar a otros sitios, entre otros lugares a Éfeso, a Macedonia, a Nicópolis y a Troas. Y más tarde Pablo sí volvió a pasar por un segundo periodo de prisión en Roma, tras el cual sería condenado a muerte, ya no saldría de ese. El libro de Hechos no es una biografía de Pablo. Por eso no se dice nada de los sucesos posteriores o de su muerte. Si, como parece, Lucas escribió este libro de Hechos durante el tiempo que Pablo estuvo preso en Roma, pues es lógico que no se haga referencia a cosas posteriores a su puesta en libertad. Así que si Pablo fue finalmente liberado, ¿cuál fue el motivo para esperar esos 2 años allí? Bueno, lo primero, la voluntad de Dios, que tenía trabajo de evangelización y de escritura para él durante esos 2 años. Lo segundo, que probablemente los archivos del caso de Pablo se perdieron en el naufragio y habría que solicitar informes nuevos a Cesarea y esperar que fueran enviados. Y por entonces los correos electrónicos iban en barco. Y en tercer lugar, las autoridades romanas esperarían la llegada de los líderes judíos de Jerusalén, que fueron los que iniciaron todo esto con sus acusaciones, para que presentaran formalmente los cargos contra Pablo ante el César, el día del juicio. Y quizás estos no llegaron nunca, porque probablemente consideraron que Pablo ya no era una amenaza, ya que llevaba 2 años fuera de circulación, encerrado, a 3.000 kilómetros de distancia. Así que esto daría lugar a la absolución de Pablo por la falta de una acusación formal el día del juicio. Y bueno, ya hemos acabado el libro de Hechos y hemos visto a lo largo de todo el libro que la Iglesia, llevó a cabo fielmente el encargo de Cristo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así empezaba este libro de Hechos. Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos y a través de los siglos, hasta nosotros, la Iglesia ha ido cumpliendo esta misión, ha ido pasando el testigo de generación en generación. Y yo me pregunto, ¿descubrirán las generaciones futuras que corrimos nuestra parte de la carrera con la misma fidelidad? Yo espero que sí, que el Señor lo quiera así y que nos capacite para ello. Que el Señor os bendiga.